Buenas tardes, somos estudiantes del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de Pamplona. A continuación presentamos el trabajo de grado titulado Producción de un prototipo de objeto virtual para la enseñanza del vocabulario básico de inglés. Estudio de caso, grado segundo de básica primaria, institución educativa La Frontera Saravena. El equipo de trabajo está conformado por Chamorro Pazmiño Lisset, Juan López Erika Mayuri. Prieto Mendoza, Mayra Andrea. Les damos la bienvenida a la magíster Sonia Alzate y al magíster José Mendoza. Asimismo, al director, el doctor Giovanni Alexander Ruiz. Dentro de este marco encontramos la descripción del problema. De acuerdo con Feria Zúñiga 2016, la implementación de mediadores pedagógicos como son los objetos virtuales de aprendizaje permiten el diseño de unidades de contenidos que pueden adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje, generando motivación, un aprendizaje significativo y autónomo. Estos objetos virtuales de aprendizaje están diseñados a satisfacer estas necesidades educativas como la enseñanza del vocabulario básico de inglés, donde se detecta la dificultad en la escritura, pronunciación y desinterés en las actividades. Estas evidencias se han detectado en la institución educativa La Frontera en el grado segundo, ubicado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. A través de una entrevista informal aplicada a la docente titular, la cual manifiesta la importancia de aplicar nuevos métodos apoyados en la tecnología, de esta forma fortalecer este aprendizaje. Asimismo, se detecta que la docente no es especialista en el área de inglés. Sin embargo, la docente posee competencias tecnológicas ya que contiene un título orientado a este mismo, donde ha desarrollado habilidades y ha incorporado la tecnología en su práctica docente. Asimismo, ha implementado diversas estrategias incorporando las TICs, considerándose una fortaleza en la propuesta del diseño del prototipo del objeto virtual de aprendizaje. Asimismo, se tiene en cuenta tres causales. La primera es la incorporación de los recursos tecnológicos apoyados por el Ministerio de Educación Nacional. También la aplicación de herramientas fundamentales como los derechos básicos de aprendizaje y la incorporación de las TIC, ya que cobran mayor relevancia en la sociedad actual conmovida por el COVID. De la situación ya descrita surge el siguiente interrogante. ¿Cómo producir un prototipo de objeto virtual para la enseñanza del vocabulario básico de inglés en básica primaria? Para dar respuesta a esta pregunta se plantea el siguiente objetivo general. Producir un prototipo de objeto virtual para la enseñanza del vocabulario básico de inglés. Estudio de caso, grado segundo de básica primaria, institución educativa La Frontera Saravena. Para lograr este objetivo, nos planteamos los siguientes específicos. Primero, describir las estrategias didácticas que utiliza el docente titular del segundo grado para la enseñanza del vocabulario básico de inglés. Segundo, analizar la estructura de los derechos básicos de aprendizaje dispuestos en el currículo de básica primaria para la enseñanza del inglés y concretamente el tema referido al vocabulario básico. Tercero, diseñar un prototipo de objeto virtual para el aprendizaje del vocabulario básico de inglés en el segundo grado. Se hizo una revisión de antecedentes de investigación y en la Universidad Libre de Colombia se destaca la investigación de León Sabogal y Salamanca Mora 2014, cuyo objetivo es desarrollar la comprensión neural en inglés para el ciclo 3 del Colegio Antonio José de Sucre, mediante el diseño e implementación de un objeto virtual de aprendizaje. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y el diseño de la investigación-acción. El aporte a la investigación es resaltar la importancia de la adquisición de una segunda lengua, ya que ha tenido gran relevancia en esta crisis mundial. En cuanto al antecedente internacional de Arias Hernández 2017 de la Universidad Tecnológica de Monterrey, México, cuyo objetivo es identificar si un objeto virtual de aprendizaje incide en el tipo de relaciones que los niños de la organización social, localidad de Ciudad Bolívar construyen de su territorio. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo. El aporte a la investigación es resaltar la importancia de los objetos virtuales de aprendizaje como una herramienta importante en los procesos educativos. A continuación, presentamos la base teórica, objeto de estudio, que está dividida en tres constructos claros. La primera son las estrategias didácticas, que donde Díaz 2017 menciona que el docente orienta el recorrido pedagógico que deben seguir sus alumnos para construir un aprendizaje significativo, donde gran alcance y se utilizan en periodos largos. Tienen dos características principales.
que los profesores son facilitadores y los docentes protagonistas de su propio aprendizaje. Otro concepto clave dentro de este trabajo de investigación son los objetos virtuales en la enseñanza, concebidos desde la postura de Ruiz Morales como un recurso digital que ofrece posibilidades didácticas tanto a los estudiantes como a los docentes, entre ellas la personalización, la interoperabilidad, la inmediatez, la reutilización, la flexibilidad y la actualización de recursos. Cabe resaltar que para el aprovechamiento de estos se debe considerar las necesidades formativas de los estudiantes, los objetos de aprendizaje y los contenidos. Asimismo, encontramos el modelo instruccional de Gagné de 1978, donde se resalta que el diseño instruccional es importante en la formación virtual, puesto que en la propuesta de instrucción que se presenta intervienen los distintos elementos y recursos didácticos que deben ser cuidadosamente identificados, diseñados y desarrollados de forma que faciliten y apoyen la construcción de conocimientos del alumno, el cual se planteó en el diseño del prototipo basado en las fases propuestas por Gagné. En relación con la base curricular se encuentran dos componentes relevantes, como la Ley 115 de 1994, la cual destaca que la educación es un proceso de formación permanente y social. Por otra parte, los derechos básicos de aprendizaje en el área de inglés, ya que son una herramienta fundamental para asegurar la equidad educativa. Para este diseño se tuvo en cuenta el DBA que dice, responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y compañeros de clase. A partir de la base teórica referida, se definen las siguientes categorías de trabajo, donde encontramos las estrategias didácticas que ya fueron fundamentadas dentro de la base teórica. La segunda es la estructura de los derechos básicos de aprendizaje en el currículo de básica primaria. El Ministerio de Educación Nacional 2016 menciona que son una herramienta fundamental para asegurar la calidad, la equidad educativa de todos los niños. De igual manera, se debe tener coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. Luego encontramos el prototipo objeto virtual de aprendizaje, que es un modelo o esquema conceptual referido al diseño del objeto virtual de aprendizaje que se desea producir para la enseñanza del vocabulario básico de inglés. Ruiz Morales, 2003. Por último, encontramos el aprendizaje del vocabulario básico de inglés, que es fundamental en el proceso de aprendizaje de una lengua, debido a que cuando nosotros comprendemos un gran número de vocabulario, logramos la comprensión de mensajes y llevamos a cabo actos comunicativos. Castillo, 2015. La ruta metodológica planteada para el desarrollo de esta investigación es desde un enfoque cualitativo, sustentada por Sánchez Flores 2019 hacia la descripción profunda del fenómeno, es decir, tiene la finalidad de examinar una situación educativa de manera subjetiva, aplicando métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos. Entre ellas está la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo. Y el diseño de la investigación es el estudio de casos, descrito por Jiménez Sánchez 2012 como un proceso de indagación donde se pretende analizar una situación educativa de manera comprensiva, detallada y sistemática. Dentro de este análisis está inmerso el contexto, que en este caso es un escenario educativo, para así tener una mejor comprensión y aprendizaje de dicha situación en particular. Por consiguiente, se desarrolla el método aplicando las fases de estudio de caso de Jiménez Chávez 2012, en la cual encontramos primero, la selección y definición del caso, que se enfoca en seleccionar un caso apropiado como la dificultad en la adquisición del vocabulario básico de inglés. La elaboración de una lista de preguntas que permite guiar al investigador, las cuales se encuentran incorporadas en el informe. Tercera, localización de la fuente de datos. En este apartado se seleccionan las estrategias para la obtención de esta información. Cuarta, análisis e interpretación, en la cual se hace una correlación entre la información ya adquirida. Y la quinta es la elaboración de un informe donde se hace descripciones minuciosas de los eventos que se verán reflejados en las pantallas del prototipo del objeto virtual de aprendizaje, que será abordado por las herramientas de PowerPoint e Storyboard, que serán mencionados más adelante. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Los que utilizamos fueron, para el primer objetivo encontramos como técnica la narración, su instrumento, guión de narración y la fuente de información, la docente encargada. Para el segundo objetivo encontramos la técnica de análisis de datos, su instrumento, matriz de datos y la fuente de información son los derechos básicos de aprendizaje. Para el tercer objetivo, su técnica es el análisis de datos, instrumento, matriz de datos y la fuente de información, la literatura científica. Asimismo, encontramos los resultados preliminares. Derechos básicos de aprendizaje. Su objetivo es construir una Colombia en paz, equitativa y educada a través del programa Colombia Bilingüe. Su contenido es presentar habilidades a desarrollar en el segundo grado a través de ejemplos que ilustren y describan cada una de ellas. Su competencia es la comunicativa. La estructura tiene los siguientes ítems: el escucha, el monólogo, lectura, conversación y escritura. En cuanto a la población, encontramos las entidades territoriales, instituciones educativas, docentes, familiares, el estudiantes y por último, el ministerio. Con respecto al objetivo 3, se sintetiza en la siguiente matriz de datos lo referente al prototipo de objeto virtual. En la primera categoría se destaca la estructura del prototipo, donde se presenta un primer diseño o bosquejo de cómo debe ir organizada la pantalla principal del OVA. Los objetivos y propósitos del prototipo estarán enmarcados en el aprendizaje del vocabulario básico de inglés. La presentación de la temática es la visualización de una pantalla de presentación para los temas, en este caso, las partes de la casa, prendas de vestir y miembros de la familia. Continuando con las categorías, la presentación del storyboard. Aquí se presentan los temas planteados en el vocabulario básico de inglés a través de una historieta, el programa Storyboard. La visualización de un video de OVA es la proyección de un recurso audiovisual en español e en inglés para facilitar la adquisición de este aprendizaje. La retroalimentación de las temáticas es un ejercicio donde se pretende asimilar la palabra con la imagen para que así el niño fortalezca los presaberes adquiridos. Y por último, la actividad de aprendizaje, se plantean diversas actividades que buscan llamar la atención del estudiante. Como se puede observar, hay una tercera columna correspondiente a un código de referencias para cada una de las categorías. Por último, es conveniente acotar la necesidad de plantear una perspectiva que está dividida en 5 categorías, dentro de las cuales se encuentran instrumentos de recolección de datos, donde se tiene prevista la validez y aplicación del contenido de estas mismas, así como la aplicación del guión de narración a la docente titular. En cuanto al objeto virtual de aprendizaje, se espera llevar a cabo la creación del objeto virtual planteado en el diseño del prototipo, así como la evaluación de este mismo. En la intervención pedagógica, el desarrollo y ejecución de un plan de acción que consiste en guiar y aplicar la categoría ya mencionada. En cuanto a los principales hallazgos, se tiene previsto analizar e interpretar los datos teniendo en cuenta sus respectivas técnicas e instrumentos, así como la discusión de estos resultados. Y como resultado de todo este proceso, el informe final de la investigación, donde se presenta el reporte de los hallazgos y conclusiones y la divulgación de los resultados. Para dar finalidad al proyecto encontramos las referencias, las cuales se encuentran inmersas en el contexto nacional e internacional, generando como totalidad 92 archivos, dividido entre artículos, revistas, libros, tesis, entre otros. Gracias.